Bienvenida a De la herida al propósito, una nueva mirada para comprender tu historia, recordar tu medicina y reconectar con tu verdad interna. Yo soy Eliana Gómez y decidí hacer este espacio porque he recibido varios regalos. La astrología evolutiva y la sabiduría ancestral andina me han acompañado en un proceso de resignificar mi historia, no solamente para reconectar con todas mis partes, sino para encontrar el valor y convertir aquello que tal vez me dolió en un propósito, en dones, en talentos. Así que me encantaría que vos puedas recuperar también todas tus partes de tu historia y puedas resignificar aquello que te esté doliendo o que te haya dolido muchísimo y puedas encontrarle el sentido, el para qué ha sucedido. Porque si hay algo que he aprendido es que nuestra alma ya ha diseñado todo, más también nos regaló el libre albedrío de tomar una postura, una mirada sobre todo aquello que nos acontece. Y además, la vida siempre está a nuestro favor. Primero que nada, gracias por regalarte este espacio. Seguramente algo del título te resonó o quizás te compartieron este link porque creían que te iba a resonar la información que voy a compartir. Y que estés aquí es un regalazo para mí porque sé que cuando una mujer se da ese espacio, está contribuyendo con el colectivo. Así que, de verdad, gracias. Y en este encuentro también voy a regalar esta invitación a que mires tu historia con otros ojos y sobre todo que recuerdes que no estás rota, que no hay error, que no hay castigo tampoco y que la tarea evolutiva que venimos a transitar en este cuerpo como humanidad es a recordarnos, recordarnos en esencia, recordarnos en amor incondicional. ¿Por qué esta masterclass? Porque es algo que comparto en realidad siempre, siempre después de que lo aprendí, de que lo transité, de que lo integré, de que lo estoy caminando. También lo comparto en las sesiones 1 a 1 de lectura de carta natal o de revolución solar, también en los espacios que acompaño, facilitando, que por lo general también los facilitamos con otra guía y con otras disciplinas, y también en la membresía, que es terapéutica astrológica. Y hay algo que me ha venido resonando en este último tiempo y es compartir lo que realmente me cambió la vida. No porque te la vaya a cambiar a vos, porque cada una tiene su propia historia, pero sí es cierto que nos vamos espejando. Y ese creo que es el propósito más grande de nuestra alma. Poder ir recordándonos corazones a corazones que no hay ninguna falla, que no somos incorrectas, que simplemente estamos haciendo la tarea evolutiva de reencontrarnos con nosotras. Hubo varios momentos en mi vida en los que tuve muchos quiebres, duelos, pérdidas difíciles y por mucho tiempo estuve peleada con todo eso, incluso peleada con la vida porque sentía que había hecho yo para merecer eso o qué castigo estaría pagando, qué karma de otra vida o bueno, de lo que fuera. Y eso es estar peleada conmigo misma, con la protagonista de esta historia que estoy caminando también. Y me gusta decir que he transitado por al menos 3 noches oscuras del alma, si así se le puede llamar. Y esta última fue muy poderosa porque creo que ya tenía más herramientas, tenía una edad oportuna también para poder resimbolizar. Fue una de las más grandes también, porque ahí no me quedó otra que hacerme cargo, hacerme responsable, porque como ya tenía ciertas herramientas y ya tenía a disposición también la información, ya no me podía hacer la distraída, ya no podía encontrar culpables afuera, no podía poner más el poder afuera. Y eso es muy fuerte, es un quiebre muy importante para nuestra mente también, porque si no puedo culpar a otro, significa que la responsabilidad es toda mía y ahí se cuela el miedo a equivocarnos.
Y recuerdo en esta tercer noche oscura del alma, que fue hace 4 años, estar incluso en posición fetal, lo cual hoy me parece súper simbólico en ese nuevo nacimiento. En posición fetal llorando porque me había dado cuenta de que muchas de las decisiones que había tomado no nacían de mi conciencia, sí nacían de mí, de mi estado de supervivencia. Y estuve peleada con eso, porque ¿cómo puede ser que haya tomado esas decisiones? Hasta que pude conectar con el amor hacia mí misma, poder abrazarme y comprender que todo lo que había hecho, lo había hecho para sobrevivir. Y eso ya es un montón. Pero luego me tocó ir resignificando, dándole otra vuelta de rosca. Entonces empecé a comprender que tanto estas emociones que quizás las queremos negar, no nos gusta tanto transitar, como el dolor, la crisis, darnos cuenta de nuestra desconexión con nuestra alma, nuestra esencia, incluso hasta con nuestras emociones, y como gran geminiana también muchas preguntas para encontrarle el sentido. Y también me fui encontrando con distintas personas, con distintas experiencias, con distintas medicinas, con distintas miradas. Y empecé a preguntarme si tal vez no era un error todo lo que me estaba pasando en ese momento y todo lo que me había pasado anteriormente. Tal vez podía tener un propósito más grande, más elevado, que mi mente aún no podía comprender, pero que mi corazón sí lo sentía. Era esa sensación de incertidumbre, se había derrumbado adentro y afuera, porque tuve que tomar la decisión de también derrumbar afuera las estructuras para que me permitiera quedarme con lo menos posible, por lo menos con no todo aquello que ya no me identificaba. Y fue fuerte, fue muy duro, pero también muy empoderador, porque no me quedó otra que decir, me voy a animar, voy a dar el salto, y yo no sé qué es lo que va a suceder, pero es que ya no puedo seguir como estaba antes, ya no tiene sentido para mí y no quiero una vida con sentido. Y eso también fue reconciliarme con la vida. No querer vivir una vida que no tiene sentido, es decir, que sí quiero darle un sentido a mi vida. Y eso es ponerle conciencia a mi existencia también. Y empecé a darme cuenta, a mirar con perspectiva, a mirar como espectadora, que absolutamente todo tenía un sentido, que cosas que habían quedado por ahí, supuestamente sueltas, en algún momento siempre retoman ese hilo y siguen el tejido. Solo hay que tener paciencia. Solo hay que estar aquí, en la presencia, en lo que realmente está aconteciendo ahora. Y ahí también fui dándome cuenta de que yo también era parte de algo más grande. No solamente mi plan, sino la propia existencia, así como vos sos parte de algo mucho más grande. ¿Qué sucede? Por nuestra cultura se nos ha enseñado a que no debemos destacarnos. Y eso nos duele un montón. Porque por un lado tenemos esta sensación de que no queremos sobresalir, pero por otro lado nos duele muchísimo no ser reconocidas también. Esa dualidad vive en nosotras. Y es la dualidad misma de la humanidad. El alma, en amor incondicional, decide venir en un cuerpo y experimentar lo que es estar aquí viviendo en la tierra. Y la tierra como una escuela de recordar el amor que somos, de que no necesitamos nada, de que lo somos todo. Y eso ha llevado la historia de la humanidad, el poder recordarnos. Sin embargo, también hoy estamos en un momento de la humanidad donde tenemos herramientas disponibles que nuestros ancestros, nuestros antepasados, no habían tenido. Y eso también es parte del plan evolutivo del alma. Ya hay temas que están resueltos, ya hay temas que están más allanados y hay temas que nosotras recapitulamos para poder resolver, ordenar y darles amor. No estamos encarnadas en un momento cualquiera. Astrológicamente, energéticamente, arquetípicamente, es un momento de volver a parirnos. Parirnos conscientemente, hacernos cargo de lo que nos corresponde, no por obligación, sino porque es el anhelo de nuestra alma también.
Entonces, me gustaría preguntarte si alguna vez sentiste que tu vida ya no se parecía a vos o si sentiste que algo se derrumbaba adentro, porque eso es parte del proceso evolutivo. No es algo que te esté pasando, la vida no está en tu contra, la vida existe porque tú estás existiendo. La vida te ama y por eso siempre desbarata alrededor lo que ya no te sirve, porque es la forma en que podés florecer, aunque sea doloroso, aunque sea devastador. Y yo sé que hay dolores que son profundos y justamente ese es el aprendizaje, poder alquimizar el dolor y convertirlo en amor. Eso es parte de la capacidad humana. Somos seres resilientes, somos seres que nos adaptamos a todas las circunstancias. Nos enfrentamos a situaciones que nos parecen que jamás podríamos superar eso, pero si nos sucede, seguramente encontramos fuerza, no sabemos a veces de dónde y esos dolores más grandes también son los que nos permiten transformarnos y muchas veces darle sentido a nuestra existencia. Aquí no busco romantizar el dolor, simplemente como este libre albedrío, poder mirar con otros ojos para no estar peleadas con nosotras, para no autofragelarnos y sentirnos culpables por lo que nos pasó. No nos merecemos eso. Justamente en este recordar la esencia es poder con valentía transformar ese dolor en amor. Y el alma, como decía hace un ratito, decide en este acto voluntario y valiente también experimentarse en un cuerpo separado, separado primero del de mamá y separado del de todos los seres con los que después va a compartir, como una experiencia, como un aprendizaje. Cuando decide venir aquí a este cuerpo, también con ello viene el velo del olvido. No recuerda su existencia anterior, no recuerda sus vidas pasadas, no recordamos nuestras vidas pasadas y tampoco recordamos qué venimos a hacer. Pero jamás nos ha dejado solas, jamás nos ha dejado sin herramientas. Y hoy es un privilegio que tenemos. Las herramientas están súper disponibles porque también eso era lo que nos tocaba. Así como nos está tocando transitar un momento donde sí o sí la vida nos está pidiendo hacernos cargo y todo el tiempo está colaborando con eso y hacernos cargo quizás es lo más desafiante, también es cierto que tenemos las herramientas disponibles para poder hacerlo. No hay escapatoria. Y en ese velo del olvido y esas herramientas que nos va dejando para que podamos volver a la esencia, para que podamos volver al amor, ahí también trae ciertos contratos. Y también, desde ese sentido, ha elegido el linaje al que va a pertenecer, porque no nacimos de la nada. Tu historia no nació solo contigo, tiene otros capítulos previos a tu nacimiento. Las memorias de tu linaje, de tus ancestros, las memorias intrauterinas, todo eso forma parte también de esta escuela de la vida, donde como seres separadas venimos a hacer algo individual y algo único e irrepetible. Y ahí, ¿qué pasa con esto de no podemos sobresalir o no se nos permite sobresalir o está mal visto que sobresalgamos? Cuando en realidad nuestra propia esencia para algo viene en cuerpos diferentes, para que cada uno muestre algo particular que lo hace único e irrepetible y que eso hace que colabore con el colectivo. Cuando digo colectivo, siempre voy a estar haciendo este gesto de la ronda, del círculo, porque justamente eso también es parte de la experiencia humana, ser seres sociales, donde cuando nos juntamos y nos vemos, es que nos estamos recordando unos a otros a través del brillo propio y auténtico de nuestro corazón. Es la forma en que podemos también reconocernos y sabernos partes individuales de un colectivo, pero que también somos en unión, cada uno de nosotros. Entonces, no siempre fuimos así como pensamos, que estamos en hipervigilancia, que muchas veces queremos agradar para pertenecer a ese mismo círculo, o que estamos en un estado de control, porque si estás acá,
porque te llamó la atención el título o te compartieron la información, es porque alguien ya terminó de ver todo este contenido y dijo, quiero que escuches esto. Estamos en un momento en el que hay una gran apertura de conciencia, pero también la conciencia en este mundo dual y de polaridad, porque eso es lo que tiene el planeta Tierra, el alma baja al cuerpo a experimentar cómo es estar en un cuerpo. Y el cuerpo habita en este planeta que es dual. ¿Qué significa que sea dual? Hay noche y hay día, hay frío y hay calor. Yo siento emociones agradables y emociones que tal vez me parezcan desagradables. Yo si me pego en el cuerpo, voy a sentir dolor, no lo voy a poder evitar. Eso también es parte de la dualidad, porque el alma en sí misma es amor, amor pleno, amor incondicional. Pero al estar aquí en un cuerpo, siento la polaridad, que es el dolor y que además es inevitable, es parte misma de la existencia humana. No solamente el dolor físico, sino también el dolor emocional. Entonces, en este momento de conciencia donde estamos tratando estos temas, donde nos estamos haciendo cargo de nuestros procesos personales, donde se está desmantelando en nosotras mismas muchas creencias que en este momento quedan obsoletas, si escuchás un maullido de una gata, es mi gata que se ve que quiere hacerse presente también aquí en esta videollamada. Tal vez no se escucha porque hay micrófono también. Pero siento que me distrae un poquito y bueno, la vida misma. Entonces, en esta toma de conciencia también se ve nuestra propia polaridad. Hay una parte nuestra que dice, ya está, quiero recordar mi esencia, pero hay otra parte que también se hace muy presente y se agudiza y tiene que ver con todas estas situaciones, que pensamos en ciertos momentos, yo soy así, co- quiero tener el control de la vida, me asusta no tener el control de la vida, me da miedo el cambio cuando es parte de la naturaleza humana. Así como te digo, hay día, hay noche, no todas las noches oscurece a la misma hora, no todos los días amanece a la misma hora. Somos seres cíclicos y seres cíclicos significa estar en movimiento constante. Le tenemos miedo a nuestra propia naturaleza. También podemos tener sensaciones de sentirnos autosuficientes, de no necesitar de nadie y también esa necesidad de querer salvar a otros porque en realidad de alguna manera queremos que alguien nos salve a nosotras. Pero esas han sido formas de sobrevivir. Y la supervivencia es lo contrario a la esencia. Pero ambas son partes de la polaridad humana y de lo que nos toca vivir. No como un castigo. Venimos a una escuela. Nosotras ya somos todo. Esa escuela es para recordar, es para experimentar cómo es estar en un cuerpo separado, cómo es tener una historia, cómo es desarrollar ciertos temas de la historia. Porque ¿para qué tenemos un linaje? Para venir a evolucionar ciertos temas que compartimos. Hay temas que realmente llevan muchas generaciones poder resolver porque son temas densos. Y denso no significa negativo ni malo, significa que necesita más profundidad. Así como la polaridad, luz y oscuridad no son ni buenas ni malas, son parte de una misma esencia, de una misma estructura, de una misma experiencia. Y nosotras somos eso, somos luces y somos oscuridad. Y la oscuridad no como algo malo. De hecho, nosotras estamos gestándonos 9 meses en la oscuridad. Nosotras cuando vamos a plantar una semilla lo hacemos en la tierra oscura, con la madre, sabiendo que va a recibir los nutrientes. Ahí confiamos en la vida. También el caos es la confianza, porque es lo que no veo, entonces no me queda otra que disponerme a confiar en que así es. Pero no hemos sido educadas así. Incluso el caos está visto como algo negativo. Y el caos es la mujer que tiene ese útero que recibe, que nutre y que gesta. La vida misma, el caos, la mujer, es la tierra, donde todos somos hijos de la tierra, porque nuestro cuerpo es tierra, nuestro cuerpo es orgánico.
como la madre tierra. Cuando nuestra alma, que también es hija del cosmos, de lo sutil, y se desprende, no se muere, pasa a otro plano, pero se sutiliza y va hacia arriba, por decirlo en alguna orientación. Pero mi otra parte, que es el cuerpo, queda aquí, queda en su casa. Los huesos quedan aquí. Incluso cuando nos creman, seguimos siendo polvo. Nos seguimos quedando aquí en esta materia. Entonces, eso somos luz y somos oscuridad, somos materia y somos espíritu, somos sutiles y somos densas también. Entonces, la supervivencia es lo que yo aprendí para sobrevivir. Y esto se da en los primeros años de la infancia y esto no lo podemos evitar, esto no lo podemos evadir. Siempre la vida, como parte de un protocolo, podríamos decir, de aprendizaje, por más de que los padres estén ahí al cuidado y quieran cambiar las formas de criar a los niños, que sea mucho más amorosa, no podemos evitar la dualidad. No podemos evitar el dolor, porque es parte del aprendizaje, es parte del destino del ser humano. Es ahí donde está la expansión también, como parte de este pulso vital de la contracción, expansión. No podemos evitar esos pasajes de la vida, por más de que sean dolorosos, e incluso les puede doler más a los padres, porque no pueden evitar el dolor de los otros. Incluso podemos venir también de senos familiares que hemos sentido que no nos han cuidado y que por eso hemos atravesado ciertas heridas. Entonces, la supervivencia se genera con ciertas capas, las capas del ego, las capas egoicas, que son las capas de un sistema de defensa emocional para poder sentirnos protegidas, amadas, cuidadas y evitar esa sensación de vulnerabilidad como seres humanas, animales, seres humanas, que requerimos de esto, requerimos de esta arquitectura. Por lo tanto, no es errónea, también es parte esencial de la experiencia humana. El control, el complacer y la exigencia. Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero también yo soy esencia y eso es lo que vengo a recordar, lo que vengo a recuperar y lo que vengo a desplegar. Para eso vengo también. Porque ¿qué voy dejando? Voy dejando nuevas memorias. Así como elijo un linaje que tiene ya ciertas historias, eso es lo que heredo de mi linaje, puedo heredar cosas materiales pero incluso de generaciones que ni siquiera conozco de su existencia porque no hay relatos en el cotidiano, yo sí sigo teniendo alguna conexión en las memorias celulares, las memorias del ADN, las memorias genéticas y epigenéticas que viven en mí. Todos mis ancestros viven en mí. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a hacer nuevas experiencias que van a estar vinculadas con lo anterior. Tengo la oportunidad de transformarlas, no porque sea mejor o peor, sino porque es parte del proceso evolutivo. ¿Y yo qué voy a dejar? Nuevas memorias. Esa es mi tarea también. Entonces eso es lo que vengo a desplegar. ¿Y cuando me conecto con la esencia? Cuando confío. El alma confía. De hecho, cuando viene con el velo del olvido, es la plena confianza, además de la valentía. Sabe que la vida va a ir llevándola por los recovecos que tiene que llevarla para los aprendizajes y también para las herramientas para recordarse a sí misma. Y creo que en ese viaje estamos recordándonos. Si no, no estarías escuchando esta masterclass o este espacio. La autenticidad, porque todos somos uno a nivel alma, a nivel amor incondicional y cada uno separado en un cuerpo distinto, con experiencias distintas y con una misma aceptación que es la del velo del olvido. Pero cada uno para qué viene en un cuerpo separado, para experimentar lo que es la autenticidad. Y para eso necesita romper ciertas estructuras, porque como la supervivencia me va entre el control, el complacer y la exigencia, transformando en alguien distinto a mí, más bien es lo que me he adaptado a ser, lo que me han dicho que tenía que ser y como niña, adolescente, me fui adaptando y acomodando a las necesidades del entorno, pero la búsqueda y ese retorno de regreso a casa tiene que ver con encontrarme con mi autenticidad. Por eso te traía hace un ratito lo de la crisis. No sé quién soy.
decía en ese momento. Tal vez te encuentres en ese momento ahora, porque justamente es la forma que tiene el alma de recuperar su autenticidad. Y eso a veces da miedo. Da miedo desconocernos, da miedo lo nuevo, da nuevo el pensar con quién me encontraré dentro de mí. Y ese es el regalo. Este mismo momento de incertidumbre es porque se habilitan las infinitas posibilidades de la autenticidad. Y vamos a ir viendo cómo esa autenticidad en realidad siempre ha estado, solo que se ha tenido que cubrir de ciertas capas de sobrevivencia, pero siempre ha vivido en vos. Y también el merecimiento, porque el alma sabe que esto es un juego, que esto es una película, me gusta decir a mí, que todo siempre ha estado a nuestro favor, por eso el merecer. Pero también en esta escuela de la vida hemos aprendido a que todo es con esfuerzo, que todo es sufrimiento. Bueno, no todo, pero quizás una gran parte, porque venimos también de memorias que han sido así. Y por eso repito, nosotras hemos nacido para este momento donde en realidad tenemos muchas facilidades. El desafío es que está siendo rápido, que hay que incorporar toda esa información en un corto tiempo para lo que es el cuerpo que de a poco va incorporando esas nuevas memorias. Entonces es ahí donde quizás sintamos como esa disonancia entre lo que está pasando, ¿no? Pero el alma recuerda que todo siempre ha estado a favor, que siempre le va a colaborar las circunstancias, los episodios que le toque vivir, porque en definitiva después, cuando trascienda, va a regresar a casa y va a volver a ser parte de la unidad y seguramente va a querer nuevamente volver a experimentar un nuevo personaje. Personaje, quiero decir, con quienes creemos que somos en esta personalidad, esta individualidad única e irrepetible, porque si bien el alma viene una y otra vez, no viene siempre a hacer lo mismo, y no viene con el mismo cuerpo, no viene con el mismo traje, viene con otros trajes. Y eso es importante porque es único y irrepetible. Quien estás siendo en este momento, seguramente, o sea, no vas a volver a ser. Y estás teniendo la conciencia de eso. Entonces, regalarte cuántos personajes querés habitar en esta misma encarnación, cuántos te permitís, cuántos te habilitás, cuántos te autorizás. Entonces, si tu historia no fuera un error, y acá repito, no para romantizar el dolor, porque quizás hayas tenido experiencias que hayan sido hasta traumáticas, y te abrazo por eso, y gracias por haber experimentado eso. Y acá creo que lo más importante es poder conectar con ese dolor para comprender los regalos que tiene, porque te mereces recibir los regalos. Ya ese dolor no lo pudiste evitar, no lo pudieron evitar, ese dolor ya ocurrió. Y tenemos dos caminos. El dolor es inevitable, el sufrimiento es parte de un recurso de la mente que se coloca en diálogo constante con ese pasado que ya no lo podemos evitar. Pero sí podemos ponerle conciencia y una nueva mirada a decir, ¿qué sentido tiene ahora, en este presente, haber atravesado ese desafío tan profundo? Es simplemente para eso, para recuperarle el sentido, porque siempre ha tenido sentido en tu historia, para tu alma. Y tu mente también ha tenido un sentido de defenderte, quiere evitar una situación similar, pero se ha quedado corta de herramientas y ahora vamos a ver por qué. Hay una historia que tiene siempre un principio, que es la de ir construyendo un sentido de personalidad para después romperla, que es el camino de retorno, de regreso a casa. ¿Quién es casa? Nuestro corazón, nuestra esencia. Pero no vamos a poder evitar estas primeras etapas, estas primeras capas de nuestra propia historia, que en la astrología evolutiva tiene que ver con estos arquetipos: Quirón, Plutón, Luna y Saturno. Nos permiten ir estructurándonos para poder encauzar los primeros años de nuestra vida siendo animales humanas, viviendo sí en sociedad, por lo general,
pero no dejamos de ser vulnerables, no dejamos de ser frágiles. Entonces, para eso se estructura todo esto, para que nosotras podamos sobrevivir mientras no tenemos las herramientas necesarias. Entonces podemos ver que hay energías que nosotras venimos a experimentar en esta encarnación como única e irrepetible, y es parte de lo que venimos a explorar, y hay otras energías que están vinculadas a nuestro pasado, ya sea vidas pasadas o energía del linaje o incluso de memorias intrauterinas. Son conocidas porque cuando nosotras estamos experimentando los primeros momentos de nuestra vida, los primeros años, necesitamos que esa energía sea rápida de incorporar. Esto también es la estructura egoica a nivel de psicología. Arquetípicamente nosotras podemos reconocer estas energías y también según el signo en el que estén, va a ser el cómo se va a desarrollar esa energía, qué características va a tener, digamos, y cómo se va a ir desarrollando, y el dónde según la casa astrológica. Entonces nos va puntualizando y nos va haciendo reconocer como, ah, sí, esto me pasó. Ah, entonces no es casualidad, no era un error. Porque si mi carta natal, que es el mapa de mi alma, y es una foto del cielo cuando yo nací, cuando di mi primer soplo de vida, esa tendencia ya estaba dispuesta, de que iba a ser parte del aprendizaje del alma. Y el aprendizaje a veces no son solo desafíos, también es poder reconocernos valiosas, poder reconocer nuestros dones, nuestros talentos, no es simplemente lo que se viene como desafío. A veces nosotras mismas convertimos como desafío aquellas cosas que percibiríamos como lindas, buenas, agradables también. Eso también es parte del aprendizaje. Pero entonces ahí también esto nos da una información de que va directamente al grano. Ya ni siquiera es analizar, bueno, lo que me parece, no, esto ya te da ciertas características puntuales, incluso la psicología junguiana lo ha utilizado un montón y evita un montón de sesiones también, porque ya hay cierta bajada de características que lo podemos contrastar con tu historia y seguramente puedas identificar que así fue. Entonces, cuando yo aprendí esto, me dio un alivio tremendo, porque dije, entonces no hay error, entonces no estoy fallada, entonces no estoy equivocada, entonces no soy defectuosa, porque a veces nos parece que solo nosotras tenemos esas sensaciones internas. Cuando aprendí astrología me di cuenta de que lo compartimos. Y por otro lado me dio mucha responsabilidad, porque entonces si es un plan de mi alma, ¿qué voy a hacer yo ahora con toda esta información? Me toca separarme del rol de víctima y convertirme en protagonista. Y eso muchas veces es lo más desafiante de nuestra historia. Quirón es un asteroide que fue descubierto hace más o menos unos 50 años, cuando estaba en el signo de Tauro, que ahora va a estar volviendo por primera vez desde que se lo identificó. Y para la astrología evolutiva tiene una información muy importante porque desde ahí se comprende nuestra estructura de personalidad. Mitológicamente, Quirón es el centauro, mitad dios, mitad caballo, que nació producto de una violación, hijo de dos dioses. La diosa no quería saber nada con este dios, entonces un día para escaparle se convirtió en una yegua y este dios se dio cuenta, se convirtió en un caballo y la montó, la dejó embarazada. Cuando da a luz a un centauro, no a un dios. Entonces fue rechazado. Nunca se habla de la violación, tema aparte que quedará para otro momento. Pero en este caso, lo que simboliza es la herida de inocencia, porque Quirón dice, yo qué culpa tengo de ser un semidios y que por eso no me quieran, y que por eso me rechacen. Esa misma herida compartimos nosotras cuando somos separadas del útero de mamá. Si bien el bebé sabe qué van a hacer porque ya se orquestó toda la naturaleza del cuerpo para ser expulsado, la mamá, el cuerpo de la mamá también, pasa de un campo de energía totalmente distinto a un otro. Cuando nosotras estamos en la bolsa, estamos en ese líquido amniótico, es agua, es un estado de ingravidez, es calentito, no tenemos hambre, no hay dualidad. Lo que es de mamá parece que es mío, lo que es del entorno parece que es mío.
Y eso nos hace también estar en contacto con el mundo cuántico del que venimos, esa fuente infinita de sabiduría, llamémosle Dios, Gran Espíritu, Ser Creador, universo, supraconciencia, en lo que cada una crea. Pero también estamos en ese campo donde todos somos uno y es amor incondicional. Cuando nacemos y empieza esta carrera evolutiva del ser humano, hay un cambio físico tremendo donde hay que ver la luz por primera vez y todo lo que nos hacen cuando nacemos, ni hablar de si el parto fue doloroso, fue complicado, cómo vino la situación, todo eso es parte del proceso evolutivo del alma porque también lo podemos ver, pero no deja de ser traumático para esa alma porque no se acuerda que viene, tiene el velo del olvido y no tiene las herramientas para poder sobrevivir, necesita de un otro. Pero en principio es esa herida de separación y decir, ¿qué me pasó? ¿Por qué yo ahora siento frío, tengo hambre, tengo cólicos? ¿Qué es esto? Diremos nosotras cuando recién venimos al mundo. Por eso el niño llora, la niña llora, nosotras lloramos. Y esa es nuestra primera herida. ¿Por qué fui separada de algo tan hermoso como era estar adentro del útero de mamá? Eso queda muy en el inconsciente grabado. Y en el mito de Quirón fue adoptado, pero de grande iba pasando por un lugar y un momento equivocado y justo un amigo de él estaba haciendo un tiro de arco y flecha envenenada después de ganar una batalla importante con la hiedra venenosa y le da el Quirón en una pata. Y como era un semidios, no se murió, era inmortal. Pero no se podía sanar. Y empezó a investigar de un montón de sabidurías, de curaciones, de sanaciones, incluso hasta se volvió famoso y hacían cola para ir a verlo, era el sanador herido. ¿Y qué pasa con nosotras? En nuestra infancia se perpetúa también alguna situación en la que realmente una parte nuestra sienta que ha sido abandonada por el amor incondicional, esa separación. En los primeros años de la infancia, a veces en la adolescencia, hay un hecho, una situación que nos hace sentir injusticia, que nos hace sentir abandono, que nos hace sentir traición, alguna de las heridas que compartimos todos, que nos hace sentir eso. Entonces ahí empieza a tomar mucho más relevancia también estos otros arquetipos, Plutón, Luna y Saturno, porque son los que nos protegen. Es la mente, es el ego, y ahí está la razón de ser de la mente. ¿Y por qué nos sigue protegiendo? Si nosotras ya no somos esas niñas o esos adolescentes, ya somos mujeres que seguramente habremos atravesado ya el portal de los 30 años. Entonces Plutón se caracteriza cuando recién nacemos y nuestra única herramienta para poder defendernos es el llanto. Esta necesidad de tener el control de la situación, el control de la supervivencia, que después se va a transformar en la infancia, en la adolescencia, en otras herramientas, pero la primaria es la del llanto. Necesito tener el control de la situación porque entra en un estado de supervivencia, no tiene conciencia. Y viene el segundo arquetipo que es la luna, mamá o quien cumpla sus veces que puede venir a refugiarnos, a hacernos sentir que estamos siendo sostenidas, protegidas, amadas, queridas, miradas, porque los seres humanos necesitamos ser mirados. Y eso también es el vínculo con mamá. Entonces ahí también esto nos hace darnos cuenta que nosotras somos las que demandamos ciertas características de cómo debería compartirse nuestra madre, porque somos nosotras las que traemos ese signo lunar con ciertas características, que para evitar la herida de separación quironiana, primero se activa nuestra capa egoica de Plutón, de esa necesidad de control, pero a su vez esa necesidad de sentirme amada, protegida y querida, con las características que tenga ese signo. Esa es nuestra niña interna que hasta los 7 años más o menos hace una valija de herramientas con lo que tiene cercano y dice, ok, así es como yo me defiendo emocionalmente. Esta es mi zona de seguridad donde yo no voy a dejar entrar a nadie a mi vulnerabilidad, porque mi vulnerabilidad me hace sentir esa herida de abandono del amor incondicional, todo a nivel inconsciente.
Y luego de los 7 años entra la activación de Saturno, que es la maduración. Podemos ver en los niños, en las niñas, cuando empiezan la escuela, que ahora no solamente son las reglas de casa, sino que son las reglas también de comportamiento en otra institución, otra estructura que tiene sus normas, sus leyes, sus formas de comportamiento. Y eso es lo que nos hace endurecernos, nos hace madurar y empezamos a perder nuestras características esenciales por todo este sistema egoico. Quirón, Plutón, Luna, Saturno. Herida de separación, necesidad de control de la vida, querer agradar, querer pertenecer, exigencia, que lo habíamos visto hacía un ratito. ¿Para qué? Para protegernos del dolor. Es puramente humano, no es un error, no está mal, es la forma, el mecanismo que tenemos para adaptarnos a este ambiente. Y este mundo también está preparado para eso, para decirnos quiénes debemos ser, para que no sintamos dolor. Pero ¿qué pasa? Todo en nuestra vida, de todas formas, va a estar circundando nuestra herida. Podemos negarla, podemos apegarnos a nuestra herida, pero siempre va a ser la razón de ser. Porque este mecanismo de defensa emocional se activa para evitar la herida, pero la herida no desaparece. Entonces, vamos teniendo nuestros propios ciclos de maduración, nuestras propias ponernos corazas, capas de condicionamiento de quién deberíamos ser, hasta que llega un momento en el que la vida dice, ok, ya aprendiste cómo es la regla de este juego de la realidad. Saturno termina ahí una vuelta entre los 28 y los 32 y dice, ok, ahora vos, que ya tenés todo el conocimiento y este bagaje de tu experiencia, ¿qué mandatos vas a seguir? ¿Cuáles son tus propios mandatos? ¿Cuáles son tus leyes, tus normas, tus códigos? ¿A qué te autorizás? Recupera tu soberanía. Y Plutón te va a decir, recordá tu poder interno, porque todo es en polaridad. Plutón me puede decir, necesitamos controlar la existencia para sobrevivir o podemos morir y transformarnos para recuperar el poder, no el poder de control, el poder que ha vivido siempre en nosotras, porque nuestra alma ha decidido venir con todas sus capacidades. Y ahí también encontramos nuestro propio poder interno, nuestro poder creador. La luna nos puede decir, necesitas refugiarte para que no te toquen la herida, para no sentirte vulnerable, o también podemos sostenernos emocionalmente y maternarnos a nosotras mismas. Porque como te decía hace un ratito, lo que mamá nos dio también fue lo que nosotras demandamos, porque requeríamos tener esas ciertas características de manera temprana para sentir que nos estábamos protegiendo. Y Saturno también nos va a decir cómo funciona la realidad, cuáles son las reglas y que nos tenemos que adaptar para poder sobrevivir, pero luego cuando ya somos maduras y podemos comprender cómo viene la cosa, nos va a decir que tomemos la autoridad, que seamos soberanas y que nos autoricemos a la versión más auténtica. Pero además hubo algo que nunca ha desaparecido, porque antes de las heridas hubo una parte tuya que ya sabía, una que está conectada con las infinitas posibilidades. Nosotras tenemos internamente una parte que ha necesitado defenderse por sentirse vulnerable y hay otra que ha sido totalmente auténtica y que ha sido exploradora de la vida, que ha experimentado y ha creado, y es nuestra niña interna creativa. Aquella que vivió en nosotros más o menos, depende de cada historia, hasta los 5 años. Esa niña que todavía es más rebelde, que es más audaz, que realmente tiene muchas ganas de aprender del mundo, que se pone cualquier cosa y ya oficia de ese personaje, no se pone a pensar de si es difícil, si tiene que estudiarlo, cuántos años debería estudiar. Por ejemplo, se pone una túnica y se siente doctora, no piensa en, tendría que estudiar. No, es cuántico, es rápido, porque nuestra coronilla todavía está conectada con el mundo de infinitas posibilidades de donde venimos. Y esa niña está simbolizada por el signo solar. El astrosol hace que todo el sistema solar gire alrededor de él. Nuestro corazón oficia de lo mismo.
Pero también nos han dicho de que no somos el centro del universo, somos el centro de nuestro universo. Nuestro universo es nuestro corazón. Nuestro universo o nuestro corazón, nuestro sol, es nuestra niña interna creativa, que sigue existiendo. Nunca se murió. Ya no sos esa niña, pero sigue existiendo el espíritu de esa niña. Y no porque tengas que ir e infantilizarte, sino por contrario, ahora sí tenés las herramientas para ir a buscar esa energía y poder desplegarle todas las herramientas para que pueda jugar el juego que quiere jugar con responsabilidad de asumir esos sueños que tiene esa niña, esos anhelos, esas ganas de vivir la vida, de explorar, experimentar y de expresarse. El sol, como decía, es el astro rey y que además da vida. Lo mismo a nuestro corazón, da vida, da ese pulso vital. Es el centro de nuestro cuerpo, nosotros somos energía y por tanto somos energía toroidal, energía electromagnética, como la pila, negativa y positiva, dualidad. El universo todo es así. Y esa energía, ese neutro es nuestro corazón, donde ese campo toroidal se une. Pero también nuestro propio corazón tiene su propio campo toroidal. Todos los órganos tienen su propio campo toroidal. Pero el corazón es el que tiene tejido neuronal inteligente mucho más amplio de nuestro cuerpo. O sea, es el campo electromagnético más grande de nuestro cuerpo y que además tiene tejido neuronal inteligente. Ahora sí, lo había dicho al revés, más que nuestras neuronas del cerebro. Pero el cerebro está muy conectado con nuestro sistema egoico, también nuestras ideas, nuestras narrativas internas, nuestra comunicación interna, tiene que ver con este sistema de defensa también, muchas veces. Y nos han dicho tal vez que seguir el camino del corazón es romántico, cuando en realidad, incluso hasta la neurociencia lo dice, es el camino que deberíamos seguir, es el más verdadero, el más auténtico. Ya no necesitamos ese estado de supervivencia y por eso la mente necesita tener el control para tomar decisiones rápidas que vengan y nos defiendan. Primero porque ya no vivimos en la sabana y segundo porque ya no somos esas niñas. Entonces, cuando bajamos el volumen a la mente, ahí es cuando podemos empezar a escuchar entonces ese tejido neuronal inteligente que nos va a decir a qué venimos. Entonces existió una niña y existe una niña que aún recuerda, porque sigue viviendo en vos. Esa niña intuía, imaginaba, sentía, creaba, soñaba. Antes de sobrevivir, estuvo esa verdad. Seguramente después se perpetuó alguna herida que hizo que necesitaras entrar en un estado de supervivencia, cada cual con su historia. Pero esa otra memoria también existe en vos. El corazón entonces como el plan original. En la astrología evolutiva, el sol es la semilla, es aquello que vino a desplegarse, vino a crear vida, la vida auténtica. Entonces es ahí donde entra en juego esto del tejido neuronal inteligente, bajarle el volumen. ¿Y quién es nuestra niña interna creativa? Es nuestro signo solar. Ese que más identificamos pero que menos vivimos. Porque como justamente se tuvo que activar todo este mecanismo de supervivencia, esa otra niña quedó a un costado. La buena noticia es que podemos ir a recuperarla todavía y va a estar feliz. Y nosotras cuando nos conectamos con esa niña, también estamos felices porque estamos de nuevo en casa. Volvimos con nosotras mismas. Entonces, es cuando recuperamos esa capacidad de imaginar, de crear, de experimentar, cuando nosotras conectamos con nuestra verdad interna. Y en la sabiduría ancestral es la semilla del plan original. También es nuestro chaupi, nuestro centro del centro. ¿Para qué venimos en cuerpos separados y con cartas natales distintas? Con un mismo sol, quizás en la misma posición del signo que otras personas, pero con otras características, para poder hacer algo único e irrepetible. Ese es el plan original y siempre ha estado en nosotras.
es esa niña interna creativa. Pero ¿qué pasa? La vida nos ha pedido que vayamos a romper esas capas de estructuras de condicionamiento porque ya nos quedan chicas, nos apretan, ya no son necesarias, pero son conocidas. Y a veces pensamos que más vale malo conocido que bueno por conocer. Y ahí está la responsabilidad. La vida muchas veces nos ayuda a romper eso que nos queda apretado, que nos queda chico. Y nos duele porque tenemos miedo a no poder. Pero en realidad la vida siempre está a nuestro favor, entonces viene y nos colabora y nos saca esas capas. Porque nos dice, saca la capa de endurecimiento, de los mandatos, de lo que te dijeron que tenías que ser, porque era necesario en su momento, pero ya no. Conectate con esa vulnerabilidad, conectate con esa niña interna que siente dolor aún, que siente que no fue cuidada, que siente que no fue protegida, que siente que no fue amada. Y conectate con ese control de querer controlar algo que solo puede fluir, como es la vida misma, porque además jamás pudimos tener control de nada, mucho menos de la vida, y morite. Morite simbólicamente y renacé como el ave fénix, porque ese poder también te pertenece y no va a ser una única vez. La vida es cíclica. La vida es cíclica y nos va a ir llevando por los lugares que más nos convengan, aunque al ego no le guste. Aunque al ego, claro, dice, ¿y yo entonces qué razón de ser tengo? Porque entonces si me estás desarmando, es que el ego no va a desaparecer, por suerte, porque es parte de la humanidad también, de ser humanas, de estar aquí habitando este cuerpo, con una mente, con un sistema emocional también. Lo que sí hay que madurarlo, porque ya no somos esa niña de 7, 8 años, ya somos las adultas. Entonces yo ya no tengo que adaptarme para pertenecer. Yo me voy a poner mis propias reglas según mis propios mandatos. Yo no necesito que alguien venga y me cuide y me ame. Yo puedo hacer eso por mí. De hecho, es algo que nadie puede hacer, nada, nadie más que yo. Nadie puede meterse adentro mío y sentir el vacío existencial y poder sostenerlo ni poder evitarlo. Nadie tiene ese poder suprahumano. Yo tampoco puedo hacer eso por el otro, pero sí lo puedo hacer por mí y eso es una tarea de autoconocimiento y de autosostén. Y también puedo morir y renacer. ¿Cuántas veces hemos muerto y renacido con cada dolor? ¿Cuántas historias habremos conocido de personas que han atravesado dolores fuertísimos y todos tenemos dos caminos, por lo menos? El de quedarnos en la tristeza y es súper válido, o el de renacer y darle un sentido a ese dolor. A ese es el que te estoy invitando yo, porque ese es Quirón. Quirón es la herida sanadora, Quirón es el don. Donde está la herida está el don, porque nadie más que vos ha sabido lo que es atravesar ese dolor que has experimentado. Nadie te lo contó, nadie te lo puede contar. Y ahí, al resignificar la herida, podés conectar con con una emanación de amor, de contacto con vos misma, con tu esencia, que te hace recuperar tus partes, te hace recuperar el sentido y también te da muchas herramientas para que entonces irradies lo que sos, tu niña interna creativa, irradies autenticidad y por tanto así colabores con el mundo. Ese es tu servicio y tal vez ese sea tu propósito. Yo no tengo las respuestas, es un camino a andar donde vas a ir encontrando de manera muy artesanal los para qué y las nuevas líneas de tiempo que se van a ir abriendo cada vez que te habilitas a sentir. No se puede evitar el dolor está. Y el proceso de autoconocimiento, el proceso de evolución, jamás puede evitar la herida, porque justamente por evitar la herida se generó todo un sistema de seguridad emocional egoico que nos salvó, pero que hoy necesitamos desarticular para encontrarnos con nuestra esencia. Y ese es el proceso evolutivo de la vida. Entonces tal vez no tengas que inventarte un propósito, tal vez tengas que recordar que algo, que una parte tuya, perdón, tal vez tengas que recordar algo que una parte tuya nunca olvidó. Y si empezás ese proceso, vas a ir encontrándote con tus partes que estaban ahí archivadas, que también tienen su sentido de ser porque iban a ser reveladas cuando tienen que serlo.
Es un camino hermoso, porque nada está afuera, todo ha estado siempre adentro. Y ver nuestra historia con retrospectiva y poder comprender con amor cada uno de los regalos que se fue dando, a pesar de que algunos fueron muy dolorosos, traumáticos, es sentirte en paz contigo misma y eso es invaluable. Y ojo, no quiero decir que si hubo maltrato, si hubo abuso, lo que sea que terrible que te pueda haber pasado, no hay que justificarlo, no es esa la invitación. La invitación es que ya pasó, ¿qué hacemos con eso? Pero por otro lado también puede haber una reivindicación. No son cosas separadas, simplemente que una es más hacia adentro y otras serán más hacia afuera, hacia lo material, hacia la realidad contextual, pero hay otra realidad que es la realidad de cómo vos ves las cosas. No hay que perdonar a nadie. La invitación es que no te pelees contigo, porque vos no fuiste la equivocada, vos no fuiste la errónea y aunque duela, tampoco fuiste la víctima, porque quizás en ese momento sí fuiste vulnerable y estuviste desprotegida, pero hoy tenés la posibilidad enorme de salirte de ese lugar y darte el que mereces, el que tu alma quiere reconocer y recordar. Y ahora te invito brevemente a un ejercicio para que te regales, no porque tengas que responder las preguntas ahora, sino que te queden para vos, pero cerrá un instante los ojos, respira por nariz lentamente hasta que sientas que hayas llegado al tope e inhala un poquito más. Y exhala más lentamente por la boca como si tuvieras una pajita, una bombilla entre los labios para ir soltando. Hacelo 3 veces, inhala profundamente hasta que sientas que llegaste a tope, un poquito más de inhalación y exhala lentamente por la boca. De esa manera activamos el nervio vago y le decimos a la mente que estamos a salvo, que puede relajarse. Y cuando lo sientas, retoma la respiración habitual y pregúntate, ¿quién eras antes de sobrevivir? Deja que llegue algún recuerdo, alguna palabra, alguna sensación. ¿Qué te fascinaba? ¿Qué sentías profundamente? ¿Qué parte de vos quiere volver? Y cuando lo sientas, podés ir volviendo, moviendo primero articulaciones de manos y pies, reconociendo el lugar donde estás y abriendo lentamente los ojos. Y me gustaría preguntarte, ¿qué apareció para vos? No es necesario que me lo respondas, que lo quedes para vos. Entonces, ¿qué es de la herida al propósito? Es un acompañamiento para resignificar tu historia y recordar tu verdad interna. Es un trabajo individual, un acompañamiento de entre 9 y 10 encuentros, donde además en el medio vamos a tener otras entregas, otros trabajos, otras tareas, otras herramientas para que vayas también practicando a nivel individual en tus tiempos y entre los encuentros también van a haber algunos que son de integración. Es súper personalizado, vamos a ir viendo lo que vos requerís, pero sí va a haber un camino que tiene que ver con, déjame que voy a compartirte ahora de nuevo. Ajá, aquí.
Vamos a ir recorriendo este camino de ver, comprender, integrar y elegirte. Obviamente la astrología evolutiva va a ser la herramienta principal, pero también todo lo simbólico, respiraciones, journaling, meditaciones, todo un camino que te ayude a recopilar tus partes de tu historia y puedas vos misma darte cuenta de los sentidos que tienen unos hilos con otros. Porque claramente yo no sé, la que sabés sos vos. Yo lo que voy a hacer es acompañarte para disponibilizar el escenario de que puedas realmente evidenciar lo maravillosa que es tu alma, cómo siempre ha estado ahí para vos y también cómo tiene toda la información para que puedas recuperar con esa medicina que traes y que después la puedas compartir también en propósito, porque de hecho siempre ha sido el propósito. Donde está la herida está el don. Y todo el resto se ha configurado en pos de evitar esa sensación de la herida o que nos ha ayudado a que volvamos a reconectar con ella, porque nunca estuvimos separadas. Por eso nunca nos podemos sanar porque no hay nada que sanar, más allá de que sí haya habido alguna experiencia en particular súper desafiante, ya no lo podemos resolver, sí podemos resignificar y encontrarle el sentido. Y por otro lado, mucho más simbólico, no hay nada que sanar porque nunca hemos estado separadas. Nuestra alma siempre ha estado en nosotras y nuestra alma siempre ha estado también en nuestro hogar, siempre ha estado conectado con ese amor incondicional. Y eso es hermoso que vos lo puedas sentir en tu cuerpo, no solamente desde lo intelectual, que puedas reconocer que nunca estuviste sola, siempre estuviste contigo y estar contigo es estar con el mundo de las infinitas posibilidades, es estar conectada con el amor incondicional que siempre ha estado en vos y te mereces reconectarte con todas esas partes, porque el resto se va a ir resolviendo a medida vos estés contigo. Es sencillo como eso y desafiante como eso, porque tratamos de poner el poder afuera cuando en realidad siempre ha estado adentro, porque queremos evitar inconscientemente reconectarnos con ese propio poder porque es desconocido todavía para la mente. Así que si ya te leíste la carta natal conmigo, hay una parte que es una lectura de la carta natal profunda, si ya te la leíste conmigo, deberíamos ver de cuánto tiempo hace que te la leíste y poder recapitular algunas cosas. Si hace poco que te la leíste, ahí también estaremos viendo caso a caso, pero la idea es que puedas quedarte con toda la información. Es algo que vas a poder recurrir una y otra vez porque somos cíclicas, porque cada vez que resolvemos una vuelta de espiral, volvemos con la misma danza y eso es lo hermoso de la vida porque nosotras no somos las mismas y no tenemos las mismas herramientas, pero siempre toda la información ha estado dentro nuestro y somos nuestras mujeres medicina. Solo nosotras podemos reconectarnos, que para mí eso es la sanación, poder conectarnos con el amor que somos que incluye, como te mostraba, lectura de carta natal profunda, encuentros de acompañamiento, integración entre los portales que vamos a ir abriendo, prácticas de todo tipo, sostén y resignificación. Es para vos si sos esa mujer que en este momento está en transición, que sentís ese vacío o confusión, que sentís que repetís patrones, que querés comprender tu propia historia y resignificarla y encontrar todos los tesoros y regalos que tiene para vos, y si sentís ese llamado interno. Recordarte que tu historia no vino a romperte, más bien vino a revelarte lo poderosa, lo hermosa y lo amorosa que sos. Te invito a que me escribas y agendemos una llamada para ver tu caso individualmente y podamos también sentir si este programa es para vos, si yo te puedo acompañar y me encantaría, realmente. Gracias por estar acá, gracias por escucharme, gracias por regalarte este momento y te deseo un hermoso camino. Chau, chau.